y amén. Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Hoy quiero, juntamente con ustedes, obviamente con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Hoy vamos a considerar algún evento, un evento que sin duda alguna todos los seres humanos hemos experimentado en la vida y que cuando lo hemos experimentado no deja de dejarnos un sabor de boca a veces amargo. Nos deja, a veces nos incomoda. Y en ocasiones no solamente los que experimentamos este conflicto, este problema, no solamente nos afecta a nosotros, sino a veces repercute en aquellas personas que nos rodean. Seguramente, si no todos, la mayoría pensamos cuando estamos experimentando algún problema, sea económico, moral, social, económico, eclesiástico, sobre todo de enfermedad, pensamos que el problema que nosotros estamos experimentando es más grave que de cualquier otro. Yo recuerdo que a gente que nos da gripa, una gripe llamada común y corriente, y hay gente que nos tira, decimos así, nos tira en la cama. Hay gente que les da ese mismo tipo de gripa y nos dicen que somos chillones, que no aguantamos nada. Un mismo evento. Y creo que el que está pasando por una gripe y no le afecta lo que a otro le afecta, no deja de tener una mortificación en su cuerpo también se ve afectado. Y entonces siempre que sufrimos, porque en esta vida todos sufrimos, sufrir es pasar por alguna adversidad necesariamente. Quisiéramos, cuando no son una gripe, sino algo más serio, quizás algunos han sufrido el despido en este tiempo y se ha visto afectada su vida económica. Y no solamente la de él, sino de la que los rodea. Y pensamos para sí mismo, ojalá fuéramos como fulano, pero fulano piensa que debería ser como mengano. Y así es una hilerita. El caso es que lo que yo quiero en esta hora, en el nombre de Jesús, es que usted y yo aprendamos a lidiar con las aflicciones que sea que genere el mundo, sea que nos genere un pariente, o sea que nosotros los generemos, porque hay aflicciones que nosotros generamos. Desgraciadamente, todos los que pecamos vamos a generar una aflicción en nuestra vida. Yo quiero que aprendamos en esta hora a ver la aflicción, ¿verdad? Que como Cristo quiere que la veamos. Como siervos de Dios en la Escritura la vieron la aflicción. Algo que tenemos seguros todos en la vida, desde que nacemos, es la muerte. Y claro, cuando alguien se muere nos vamos a afligir. El que se está muriendo se aflige, los que quedamos y murió nos afligimos. Pero es algo a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar. Y tenemos que aprender a lidiar. Sea eso, sea la pérdida de trabajo, lo que sea, póngale el apellido que usted quiera. Tenemos que aprender a lidiar con las aflicciones. Y solamente hay de dos. O tomamos la actitud que toma el mundo cuando se enfrenta a una aflicción, o tomamos la actitud que Dios nos pide, y vamos a ver en la Escritura, para ser vencedores en medio de la aflicción. Y no llevar una aflicción más allá de lo que es. No llevarla más allá de lo que es.
Así que sin querer ser hereje, me voy a permitir tomar un pasaje bíblico que vamos a parafrasear para ver esto de las aflicciones. Bueno, es de entrada. Gálatas 6, el verso 1 al 5, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Atención, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En esencia, este pasaje bíblico está diciendo que si tú descubres a un hermano en alguna falta, en un pecado, supuestamente tú que lo vas a motivar, lo vas a exhortar, tú debes ser un ser espiritual. Un ser espiritual. Debe ser una persona que está caminando en el ámbito de Dios. Ahora déjeme parafrasear esto. Si tú ves a un hermano en medio de la aflicción, tú no le pongas el apellido a la aflicción. ¿Se está pasando por esto? Porque seguramente esto, aquello, lo otro. Eso es un pecado. Tú tienes que considerar que un día también tú puedes pasar por la misma aflicción, por la misma pena, por el mismo dolor. Y a ti no te va a gustar que alguien piense de ti lo que no es. Por eso dice Dios, si tú ves a un hermano en una aflicción, déjamelo parafrasear. No estamos hablando del pecado. Si está afligido por algún pecado, tendrás que ayudarlo a restaurarse. Si está afligido o está pasando una aflicción por causa de su economía, por lo que sea, y es una persona que está arrepentida, que quiere restaurarse, o no fue su pecado, simplemente las cosas de la vida suceden, tú tienes que ser espiritual para animarle con palabras que salen de la boca de Dios para que sea animada, restaurada, exhortada, impulsada. Dice, mira, tienes que considerarte. Mire, muchos somos tan malos cristianos que vemos a alguien que no está haciendo algo que supuestamente nosotros queremos que haga, y tú qué sabes por qué no lo está haciendo. ¿Cómo sabes que está en una aflicción? Yo recuerdo que he pasado por aflicciones, o aflicciones fuertes, y la gente, algunos han ayunado para que Dios me ayude. Algunos han orado para que Dios me ayude. Alguna vez, te voy a decir, alguna vez estuve en una aflicción tan tremenda que lejos de ayudarme, algunas personas llegaron a hundirme más. Porque el juicio que hacían en medio de mi aflicción no era la justicia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ayudar a las personas cuando están en medio de la aflicción. Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es decir, yo te voy a ayudar a llevar tu carga. Tú has venido a confesarme quién eres y yo te voy a ayudar a orar para que Dios te ayude en tu restauración si tú quieres. Pero en realidad, dice, a terminar, dice,
porque cada uno llevará su propia carga. Está bien, yo te ayudo, yo te aconsejo, yo te animo, pero en realidad que la repercusión de tu carga, de tu aflicción, tú la puedes llevar. Yo no la puedo llevar por ti. Quizás el ejemplo que voy a poner sea un poco absurdo, pero yo no voy a cargarle la mochila de un universitario a mi nieto. Mi nieto no puede llevar esa carga. Él tiene que llevar su propia carga del tercer año. No puede llevar la carga de otro que tiene una aflicción, que está estudiando X. Perdón, a lo mejor es muy absurdo, pero es una realidad. No puedes hacer eso. Cada quien va a llevar su carga. Si yo fui un adúltero y le confieso mi pecado a alguien, ese alguien me va a ayudar a restaurarme. Pero las consecuencias de mi adulterio no las va a sufrir él. Yo las voy a sufrir. Y yo tengo que enfrentarme a esa aflicción que causó mi por ser degenerado. Yo la tengo que cargar y yo no me tengo que apartar del Señor. Yo me tengo que restaurar. Él me está ayudando o ellos me están ayudando. Y así como eso, lo demás. Ponle el apellido que sea. Aquí todos, así como estamos seguros que la muerte nos va a alcanzar un día, así todos estén seguros que la aflicción va a llegar a su vida. De una o de otra manera. Hermano, ¿no le gusta? Es que le va a llegar. Cristo lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Punto. En el mundo vas a tener aflicción. ¿Cómo quieres verlo? ¿Como una profecía? ¿Como una realidad? ¿Como una promesa? ¿Cómo quieres verlo? Va a llegar. Levante la mano el matrimonio que no pase por aflicciones. Y cada quien tiene su apellido. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar? He tratado de resumir este pasaje bíblico a causa del tiempo, pero nosotros debemos aprender a ayudar a llevar las aflicciones de otro. No vamos a llevar la culpa del otro, pero tenemos que aprender a restaurar a la gente cuando está en medio de la aflicción. Por ejemplo, si tú ves a una gente que tiene necesidad en medio de su aflicción y tú puedes hacerlo, tú le vas a ayudar. No le vas a sostener toda su vida, le vas a ayudar. Porque son las manos de Dios, los ojos de Dios. Somos de Dios la solución. Así que la aflicción es el resultado de estar triste, de tener un sentimiento profundo de impotencia en cierto momento, de dolor o de sufrimiento. Son las aflicciones del mundo. Seguramente que usted lo ha experimentado en alguna ocasión. ¿Usted ha estado afligido porque uno de sus hijos está desorientado, hablando espiritualmente? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y usted tendrá que enfrentarse a esa aflicción. Si quiere que su hijo sea restaurado con los recursos de Dios, si es que usted quiere que su hijo sea restaurado, mientras usted no restaure a su hijo, usted que es espiritual, con la actitud de vida, con las acciones debidas, su hijo no va a ser restaurado. Usted va a ser siempre afligido. No me diga te reprendo, porque pues es la verdad. ¿Me explico? Estas cosas como que no nos gustan, pero es una realidad. ¿No acaso es el Señor Todopoderoso que dijo que mientras haya oportunidad corrige a tu hijo con la vara, con amor? ¿No acaso dice Dios que en el corazón del joven está la rebeldía y que tienes que hacer algo adecuado si tú quieres restaurar y no quieres vivir afligido? Voy a hablar de alguien que sufrió aflicción sin razón,
propia, sino que el mundo se la generó. Y Él sufrió esa aflicción, ya sé que vas a ver automáticamente. Esa aflicción la pasó por amor a usted y a mí. Pero quiero que vea usted la actitud de Él enfrentándose a la aflicción. Dice que Él murió por causa nuestra, no por causa de su pecado. Él fue perfecto. Usted recuerda al Señor Jesucristo cuando se iba a enfrentar. Mira, hay mucho que decir de esto, de verdad te lo digo. El tiempo no lo permite. Pero usted ve al Señor Jesucristo llevarse a dos personas, dos apóstoles, ahí al monte de las Olivas. Y entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Los apóstoles ya sabían lo que Cristo les había dicho antes de que iba a ser azotado, crucificado. Fue Pedro al que se llevó también y le dijo: no permitas que esto te suceda. Fue Jesús que le dijo: mira, apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, porque tú no conoces las cosas que son de Dios sino de los hombres. Pues a ese mismo Pedro se lo llevó allá a los Olivos y dijo: voy allá a orar. Ustedes quédense aquí, apóyenme en oración. Oren para que no entren en tentación. Oren. Y él se fue a un tiro de piedra. Y él se estaba preparando. Iba a venir la aflicción a su vida. Tremendo. Tremendo a su vida ahí. Y él nos dice cómo enfrentar la aflicción. Quiero que leamos, antes de seguir tratando de explicar esto, Lucas 22, 41, 43, que nos va a redactar esto que yo le estoy tratando de decir. Lucas 22, 41, 43 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esta pequeña porción de la Escritura, hay otras que amplían más, pero déjeme tomar esto porque si no, no acabamos. Él se iba a enfrentar a una aflicción. Él conocía la Escritura, él sabía por dónde iba a pasar. Y él por eso dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él, como un ser humano en la tierra, sintió en su carne aflicción. Y él les dijo: quédense aquí, yo voy a ir a orar. Y fue y oró lo que ya leímos. Y regresó y los vio dormidos. Y les dijo: ¿cómo? ¿No habéis podido orar conmigo una hora? Y dijo: el espíritu está presto, mas la carne está enferma. Mire, si en medio de la aflicción usted no está fuerte espiritualmente, si usted no se pone en la brecha, usted difícilmente va a enfrentar las aflicciones de la vida con poder. Usted puede ver a ese Pedro que dijo que no lo iba a negar, negándolo. Cuando él se encontró en medio de la aflicción y le dijeron: tú eres uno de ellos, tú esto, tú aquello, no soy, hasta blasfemó. ¿Cómo hemos de enfrentar las aflicciones del mundo? Las que se vienen, esta que nos está trayendo, orando, creyendo, buscando, sabiendo. Para nosotros esto no es ninguna sorpresa, esto que está pasando. Hermanos, cosas peores se avecinan. Lea la Escritura. De hecho, ahí anda un video que subieron de lo que escribió el Papa. Y está tremendo la situación. Cristo viene. ¿Cómo vamos a enfrentar las aflicciones que se avecinan? ¿Chillando? ¿Llorando? ¿Ya no puedo más?
¿Cómo las vamos a enfrentar? Cristo se fue por segunda vez a orar. O sea, no le bastó. Él fue a orar otra vez. Así una, dos y la tercera vez siguió orando y dijo lo mismo. No estoy diciendo, Señor, no quiero, yo sé que lo tengo que tomar, yo quiero, estoy platicando contigo, estoy dispuesto a llevarlo, yo sé que va a pasar. Yo quisiera que esto se acabara, yo quiero que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar esta aflicción? Si no es en el nombre de Cristo, no en la boca, sino en los actos. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Y luego aquí acabamos de leer nosotros que después que él se levantó, algo le sucedió. Dice que un ángel lo fortalecía. Eso es lo que hace Dios. De hecho, la palabra del gran yo soy dice que hay ángeles ministradores sirviendo a nuestro favor. Y entonces, ¿cómo te vas a enfrentar a la aflicción esta y las que vienen? Si no es con la misma actitud de Cristo. Con humildad, con sencillez, esperando en Dios, confiando en el Señor. No estamos dejando que pase el tiempo sin hacer algo. Tenemos que habernos convertido en hombres, mujeres, jóvenes de oración. Qué gran bendición que tenemos también la palabra de Dios aquí. Y espero que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, no como para que tomemos una actitud moralista sin Cristo, sino una actitud espiritual con Cristo. No sé si me explico, porque habemos muchos cristianos que somos moralistas, humanamente tomando la palabra de Dios, pero en nosotros no hay el poder para vencer al pecado. Por eso cuando se presenta o se presenta la aflicción, desmayamos, nos sentimos solos. Pero cuando nosotros hemos tomado esta palabra que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos y está como un sello en nuestro corazón, entonces cuando viene la aflicción nos sostiene. Esto nos alimenta, esto genera esperanza necesariamente. ¿Cómo vamos a enfrentar las aflicciones? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Yo le voy a decir cómo Dios nunca nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a desamparar. Esto no quiero decir que todas las cosas van a salir como yo quiero. Las cosas van a salir como Dios quiere. Van a ser como Dios quiere, no como yo quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo voy a enfrentar estas tribulaciones? No las que se avecinan, porque esto es nada a lo que se avecina. Honestamente le digo, yo nunca pensé como cristiano que yo iba a llegar a ver esto. Yo pensé que iba a elevar el vuelo antes y ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Y la paciencia, la tolerancia, la prudencia van a nacer de que yo esté de veras viviendo la vida como Cristo lo dice, como Dios dice. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que se haga viva esta palabra hoy en nuestros días. Que todo lo podemos. Todo lo podemos. ¿Ves cómo Cristo enfrenta la aflicción? Y ve cómo el Espíritu de Dios, el ángel de Dios vino, lo fortaleció. Y él, cuando lo vinieron a buscar, no se escondió. Él dijo: ¿a quién buscan? A Jesús. Soy yo. Fíjese cómo se enfrenta la aflicción. Soy yo. Soy yo. Dejen ir a estos. Soy yo. Y todavía Malco saca la espada y le corta la oreja a uno. Perdón, Pedro saca la oreja, le corta a Malco la oreja. Sí, perdón, la espada.
Y fíjense cómo el Señor Jesús enfrenta la tribulación. Dice, no es así. Le pegó la oreja al hombre. Dijo, ¿acaso piensas que yo no puedo orar a Dios? Y Él mandaría una legión de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir la Escritura? ¿Cómo va a pasar, hermanos, este tiempo? ¿O cómo vamos a enfrentar las aflicciones? ¿Cómo se va a cumplir la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Se va a cumplir. Por amor de Dios, si eres un cristiano verdadero, genuino, dale gracias a Dios porque se está cumpliendo su palabra y entonces está más cerca el día de nuestra redención. Hermano, no lo puedo entender, pídele a Dios que te ayude. Pero está más cerca el día de nuestra redención. Usted me va a preguntar, ¿y usted está alegre, bailando? Estoy en paz. Estoy en paz. La palabra de Dios se está cumpliendo. Y yo no lo puedo evitar. Más que puedo clamar a Él, diciéndole, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. En Éxodo 3, 7, 8, nosotros estamos, ahí vamos a ver al pueblo de Israel. Dijo luego el eterno Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Uno se debe de preguntar por qué estaba en aflicción el pueblo de Israel. Por su pecado. Simplemente por su pecado. Que están en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, aflicción, angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Usted cree que Dios está ignorando todo lo que está pasando? ¿Usted cree que Él no se está dando cuenta y está, qué bueno? Bueno, ya sé que la pandemia no importa. ¿Usted cree que Él está estático? No, Él está obrando. Él sabe por qué está pasando. Él sabe quién eres tú. Él sabe quién soy yo. Él sabe qué hacer. Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios para que lo librara, dice, yo descendí para, ven Moisés, voy a sacarlos. He oído su aflicción, he oído su angustia, los voy a sacar. Los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Y la pregunta aquí es, ¿fueron afligidos? Y vivían en aflicción. Fueron liberados y no quisieron la bendición. Qué tremendo. Qué tremendo. Fue un pueblo rebelde. Yo me pregunto, quizás algunos estamos clamando a Dios, pidiéndole que se haga su voluntad. Pero a la vez, si pudieras pasar esto de nosotros, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios quiere que te saque de esta pandemia? ¿Cuál es? Porque Él oye tu aflicción. Él te está escuchando en tu angustia. ¿Cuál es el propósito por el cual tú quieres que Dios acabe con esta aflicción? Para servirle, eso dijeron los pueblos de Israel. Para honrarle, eso dijeron. Y no lo hicieron. Tú y yo seremos iguales. ¿Cómo vamos a enfrentar la aflicción? Como no sabemos ni cuándo, ni termine esto, ni dónde, yo quiero invitarte a que tomes esta aflicción como una experiencia espiritual. Como una experiencia espiritual, que la tomes como una oportunidad para demostrarle a Dios, al mundo y a ti mismo que tu fe y tu esperanza están en Dios, que tienes reposo,
puedes enfrentar a esta aflicción con las armas que Dios te ha dado. Que Dios no es para ti una religión, es una revelación, no una relación, es una revelación de Dios en tu vida en medio de la aflicción. Que si así como al pueblo de Israel lo sacó de la aflicción y de la angustia y lo llevó por el desierto, no les faltó qué comer ni qué vestir. Algunos se están quejando porque lo que comen es cotidiano casi siempre, o porque están quejándose porque no pueden ir al restaurante X, Y o Z o a la fonda de Chonita. En vez de tener un corazón agradecido porque Dios ha sostenido nuestra vida en medio de la aflicción, nos ha dado techo, abrigo y sustento. Con esto esté contento en medio de esta aflicción. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Mira, déjame decirte, el Salmo 18, tengo que terminar, el Salmo 18, verso 5. Verso 5. Dice: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Mira, con la seguridad que tú tengas de que Él te está escuchando. Si en un momento dado no te dice, mira, para el 25 de noviembre se acaba la pandemia, que te sea suficiente saber que Él, aunque a David dice que le rodearon lazos de muerte, ligaduras, en medio de su angustia le invocó a Dios. Él dice que Dios le oyó. Él estaba seguro. Viene a mi memoria cuando Cristo estaba delante de la tumba de Lázaro y oró y dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Mi pregunta es: ¿tú sabes que siempre te oye? Entonces, en medio de esta aflicción, quieto. Padre, yo sé que siempre me oyes, pero no lo digo por mí, sino por estos, para que crean que tú me enviaste. ¿Tú estás seguro de que Dios te oye en medio de la aflicción? Si es así, seguramente que estás rodeado de un mundo de paz y de tranquilidad, porque sabes que la voluntad de Dios se está cumpliendo, como quieras verlo. Salmo 34, 5, 6 dice así. Salmo 34, 5, 6 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿A quién? Pues a Dios. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pues qué bonita palabra. El problema es que se haga espíritu en nuestro espíritu para que tengamos paz en medio de la aflicción, enfrentándonos en la aflicción. No es orar por orar, no es leer por leer, es un deseo ardiente de la revelación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si de momento no tengo ninguna revelación, sé que Él me oyó y sé que Él me va a liberar de todas mis angustias. En medio de la aflicción, tú debes de pensar en lo que dice la palabra de Dios, pero no como perico, como una realidad en tu vida. En medio de la aflicción tienes que pensar en lo que Dios dice en su palabra. David no ignoraba lo que le estaba pasando a su alrededor. Se daba cuenta, decía: pero yo en ti confío, pero yo en ti espero. Mira, ya me han cercado, ya me siento que estoy abatido, pero yo en ti espero, yo confío en ti. Salmo 119,
142 dice así, al 144, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se apoderaron de mí. Más, es lo que le estoy diciendo, más tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Puede verlo? Como cuando él se sentía así apresado, pensaba en lo que Dios dice y en eso se deleitaba. Si tú abrazas a la angustia más que a la palabra de Dios, es normal que estés angustiado. Y si tu angustia te trae paz, pues síguele ahí. Pero yo te aseguro que no. En cambio, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a tener que hacer un efecto en tu vida y te va a traer paz. Dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento en viviré y viviré. Escuche, en medio de esta aflicción, los mandamientos de Dios deben ser nuestras delicias, nuestra esperanza, nuestro gozo. En medio de esta aflicción. Salmo 119, 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Te pregunto, ¿amas la ley de Dios? Mira, se me viene a la mente como al principio, a finales de año, al principio de este año, cuánta gente había hecho planes. Dice que la gente dice, ten sueños grandes, abundantes, y verás que los alcanzas. ¿Cuántos han alcanzado su sueño? ¿Cuántos? Están enterrados. Están enterrados. Es tiempo de que nosotros amemos la ley de Dios. Amemos la ley de Dios. ¿Por qué? Toda ella debe ser tu meditación. Debo estar pensando todo el día en la palabra. Mira, todo el día es ella tu meditación. Cuando venga la aflicción, medita. Medita en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Pero por qué? Porque siempre están conmigo. Hay quienes no se saben un texto bíblico que los aliente, del que puedan vivir enamorados. Uno, creo que antes que llegara la escritura a nuestras manos, para muchos debe haber sido mejor porque la gente se sabía la palabra de memoria. Ellos no tenían la Biblia en sus manos, como usted y yo. Dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Pero por qué? Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Dios es veraz. El testimonio de Dios es veraz. Tus testimonios, dice, son mi meditación. Todo lo que Dios dice, eso ha de ser. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él habló y Él lo va a ejecutar en medio de la aflicción. Si tienes una palabra de Dios, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal contuve mis pies. ¿Por qué? Pues para guardar tu palabra. Pues no me aparté de tus juicios. Porque tú me enseñaste. Qué tremendo, qué lindo es que nosotros hayamos sido enseñados de Dios. Y este es un buen tiempo para ser enseñados de parte de Dios. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la mies a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, y eso me ha llevado a aborrecer todo camino de mentira. Yo espero que tú aborrezcas todo camino de mentira y que tu fe esté puesta en el autor y el consumador de ella,
que es decir, en Jesucristo. Quiero terminar leyendo Romanos. Yo sé que estamos en medio de una aflicción. También sé que vamos a entrar en más aflicciones. Quizás haya una tregua, no lo sé. Yo no lo sé si va a haber una tregua. Créeme que no sé. Quizás la haya. Pero si hay una tregua, antes de entrar en otra aflicción, yo te animo a que tú permanezcas fiel a Dios. Que en medio de esta aflicción te hayas entregado a Dios sin reservas. No de una forma religiosa. No seas cristiano moralista. Mira, yo conozco muchos cristianos que se salven muchas cosas de la palabra de Dios, pero son moralistas porque el pecado no los deja ser. Pero aquel que tiene la palabra de Dios en su interior, de su interior, como dice la palabra, fluyen ríos de agua viva. Yo no estoy diciendo que no te equivoques, digo que no vives en el pecado. Es lo que pasa. Pero Romanos 8, 16, 22 dice así. Fíjate, Romanos 8, verso 16 al 22 dice: el Espíritu mismo da testimonio, pon atención, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el amor que le tenemos, por el temor, el respeto, la honra, la continuidad, el compromiso, la sinceridad, la entrega. Da testimonio a nuestro espíritu. Y si hijos, entonces también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, es decir, va a haber aflicciones por causa del Evangelio, va a haber aflicciones que te genere quizás tu cónyuge, y por causa del testimonio y por causa de que eres cristiano, pues las soportarás, te enfrentarás a ella como cristiano. Cristo murió en esa aflicción sin ser pecador. A veces nosotros vamos a sufrir las injusticias de los que nos rodean. Tenemos que enfrentarnos a esa aflicción en el nombre de Cristo, si padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto que sigue me gusta mucho. Pues tengo por cierto, es una verdad, que las aflicciones de este tiempo, llámese coronavirus, llámese cónyuge, llámese hijos, llámese falta de trabajo, llámese enfermedad, llámese como se llame, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Nada de lo que pasemos aquí, en los brazos de Cristo, en la fe de Jesucristo, es de comparar con la gloria venidera. Un poquito. Y el que dijo, vengo, vendrá, hermanos. Y se acabará todo tipo de aflicción, todo llanto, toda tristeza y todo dolor. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, nótelo, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hermano,
cómo hemos de enfrentar las aflicciones. Yo quiero animarte, suplicarte, que de una vez y por todas le entregues tu vida a Jesucristo. Deja de andar papaloteando, sintiéndote el cristiano porque te salves el Salmo 23, o porque te salves el Salmo 1, o qué sé yo. Deja de andar jugando al cristianito. Deja de vivir en celos amargos, en tonterías que generan aflicciones, de andar dividiendo a la iglesia que generan aflicciones, de hablar contra las autoridades que generan aflicciones. Déjate de tonterías y vive como cristiano en medio de las aflicciones. Compórtate como un hijo de Dios en medio de la aflicción. Porque te digo y termino, yo sé que mi Redentor vive. Amén y amén. Señor, te damos gracias, Padre. No por las aflicciones en sí, sino porque en medio de las aflicciones tu gracia nos sustenta. Porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes. También nos has dicho que por lo que estamos pasando no es de comparar con la gloria venidera. Claro que no, Señor. Ningún trabajo en ti es en vano. En esperanza vivimos, en esperanza morimos y te hemos de ver cara a cara. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la aflicción cualquiera que estemos pasando, tú estás ahí presente. Y algo has de hacer. Si no sabemos en esencia qué vas a hacer, vivimos confiados en que tú nos has escuchado y que tus ojos están puestos sobre los que invocamos tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias porque nosotros hemos creído. Hemos creído que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y que nos ayudarás y que no nos dejarás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a los varones a que mañana estén a las 7:30, digo a las 7, no 7:30, en la reunión de varones. Invito a las damitas a que estén buscando también reunirse en la reunión de mujeres. El sábado ayer fue, dentro de 15 días será la próxima. El miércoles con Ricardo, el viernes con Ricardo. El sábado los jóvenes. Joven, no te creas fuerte. Lo que se te espera a ti es peor de lo que ya me pasó a mí. Busca a Dios. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios. Yo espero que tener noticias de que tú que no te anotabas ahí, que no aparecías en la transmisión, aparezcas. Porque lo que te espera es tremendo. No es una amenaza. Es una advertencia. Te queremos cuidar. Queremos que te fortalezcas en el espíritu y en verdad. Así que te animo. Y a los hombres también que no se meten allí con nosotros. No es porque queramos que haya muchos o pocos. Queremos ayudarte a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.